Comunicadora social y graduada de la Universidad Católica Luis Amigó. Y nuestra otra invitada es Eliana Gómez, ella es psicóloga graduada del Politécnico Mayor de Colombia. Bienvenida. Gran colombiano. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es, desde tu profesión, ¿cómo aportan al desarrollo humano? Bueno, el desarrollo humano parte de muchos factores. Entre esos factores tenemos que mirar cuál es el más importante. Para mi concepto profesional y personal, todo pensamiento se vuelve una emoción y toda acción se puede volver una acción. Desde nuestra responsabilidad como profesionales y como psicólogos, lo ideal es enseñar a las personas a que piensen de una manera consciente, ya que el 96% de lo que pensamos son probabilidades que no van a pasar y nos permite vivir en ansiedad o en estrés. Las personas que viven en depresión son las personas que viven pensando en el pasado. Entonces, desde mi profesión, una salud mental nos permite tener una mejor conciencia, una mejor manera de acción, una mejor sociedad, una mejor familia y mejores profesionales. Vamos a hablar de celulares para que escuchemos a las... Inicio esta intervención que me parece muy necesaria decirles que soy una mujer afrocolombiana, nacida en la ciudad de Medellín con una ascendencia chocoana, y toda mi carrera profesional, o la gran parte de mi carrera profesional, se ha basado en esto, en cómo garantizar la mejora de la calidad de vida de las poblaciones afrodescendientes que vivimos en Medellín y su área metropolitana. Siempre me he desempeñado en el sector público, siempre he trabajado en el sector público con dependencias que trabajan por el reconocimiento de las poblaciones o de los grupos poblacionales étnicos que habitamos en la ciudad de Medellín, y pues también hago parte de una corporación que se llama Flor Púrpura, donde es una apuesta social y política donde trabajamos para mejorar la calidad de vida de las mujeres jóvenes afrodescendientes que residimos en la ciudad de Medellín. En ese sentido, yo creo que desde mi profesión, desde mi quehacer, desde mi persona, desde lo que soy todos los días, le aporto al tema del desarrollo social, porque en últimas el desarrollo social pues lo que busca es generar esas oportunidades en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida. Entonces, a partir de estas acciones, a partir de estas herramientas que hago no solamente desde el sector público, sino desde Yesenia, y no solamente desde Flor Púrpura, sino desde mi persona, pues todos los días estamos trabajando para que otras personas puedan acceder en igualdad de condiciones a otras oportunidades y que podamos estar al mismo nivel que por supuesto no se tiene. En este caso, más direccionado a los grupos poblacionales étnicos, principalmente la población afrodescendiente, y pues mi bandera, que es la defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes en Medellín y su área metropolitana. Continuamos con la siguiente pregunta. Eliana, para la siguiente pregunta, Queremos saber cómo el desarrollo ha influenciado las capacidades motrices y motoras de las personas. ¿Cómo el desarrollo humano ha influenciado de pronto las capacidades motrices y cognitivas de las personas con las que has trabajado desde tu campo laboral? La parte cognitiva permite el desarrollo y el conocimiento. ¿Cómo adquieren el conocimiento todos los seres humanos? A través del desarrollo de la memoria, de los pensamientos, de la resolución de conflictos, de la interpretación. Entonces, el desarrollo como tal se viene y se deriva partiendo desde la raíz más importante, que es la familia. Entonces, nosotros buscamos, a través de nuestra profesión, buscar la raíz de los problemas para el desarrollo cognitivo, social y el desarrollo de cada persona, ya que si sabemos pensar, como les decía ahorita, vamos a saber tener inteligencia emocional y por ende vamos a tener emociones que se van a volver en acciones de manera consciente y coherente. Muchas gracias. bueno, la tercera pregunta es para ti, Yesenia, y es, usted como comunicadora social que siempre está como en un entorno en el cual debe interactuar con las personas, ¿qué críticas o opinión tiene acerca de la idealización que le dan las personas al desarrollo humano? Estaba mirando el celular porque como mandaron las preguntas juiciosas y juiciosos,
ayer hice un rastreo de esta pregunta, pero yo creo que no es idealizar, sino que estamos entendiendo por desarrollo humano, ¿cierto? Y cómo a través de ese entendimiento podemos generar esas estrategias que se necesitan en este caso en un contexto de ciudad, ¿cierto? Ayer estaba buscando qué es desarrollo humano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo define de la siguiente manera: como el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. A dicho proceso lo componen el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible. Por otro lado, suele estudiarse dentro de las comunidades específicas identificadas étnicamente, por género, por segmentación geográfica regional. Bueno, hacen como un enfoque diferencial. Entonces ahí es donde voy yo, y es que se debe pensar, no pensemos mucho en la idealización, sino que traigámoslo a la realidad. ¿Cómo se está pensando ese desarrollo humano? Si estamos comprendiendo qué es el desarrollo humano y si las acciones que se consideran en el marco de esta sombrilla que hemos catalogado como desarrollo humano realmente están siendo sostenibles para quienes, en este caso pues yo hablo en un contexto local y nacional porque estamos en Medellín y Colombia, si las estrategias realmente están funcionando, independientemente de si hay una idealización o no hay una idealización, ¿sí? Porque como les decía ahorita, el desarrollo humano es la sombrilla, pero dentro del desarrollo humano está el tema económico, está el tema social, está el tema cultural, que se tiene que dar la mano para que podamos avanzar como en todo el asunto. Entonces yo creo que más que una crítica es una cuestión, es cuestionar cómo desde la estructura estamos abordando el tema del desarrollo humano, porque hay que pensarlo desde la estructura, porque si no cambiamos la estructura, pues realmente no va a haber un cambio, ¿cierto? Entonces yo lo pensaría más desde ahí, más que una crítica, más que una idealización, es cuestionar cómo se está pensando y qué estrategias reales y que impacten realmente, valga la redundancia, a las poblaciones, pensadas desde el desarrollo humano, si sí o no están siendo efectivas. Yo lo pensaría desde ahí. Igual, si no le respondo la pregunta, en algún momento me dice, no respondiste la pregunta, vuelven y listo, que no hay ningún problema, que puede suceder. Esta pregunta es para Ariana, y es que desde la psicología, ¿cómo afecta el entorno familiar al desarrollo humano? Bueno, afecta demasiado. Hay algo que se llaman trampas vitales. Las trampas vitales son comportamientos o conductas repetitivas, normalmente son dañinas y negativas, que se adquieren en la infancia y se reproducen en la vida adulta, pero a mayor escala. Entonces, un ejemplo, un niño el cual en su etapa de desarrollo, en el que se está volviendo independiente y normalmente sus papás no les permiten desarrollar esa independencia, cuando son personas adultas, buscan antes de tomar cualquier decisión 3 o 4 conceptos o opiniones y no son capaces de tener esa manera de actuar de manera independiente, son dependientes emocionales. Por ende es súper importante saber reconocer cómo darle y brindarle a nuestros hijos, las personas cercanas, nietos, sobrinos, primos, una infancia saludable, ya que cuando tenemos un niño saludable tenemos más garantías de tener un adolescente con mayor identidad, por ende un joven con mayores principios y mejores bases para ser un adulto mucho más eficiente. Bueno, esa pregunta ya está hablando desde su trabajo, desde su profesión. ¿Qué mecanismos han implementado como para dar un aporte al desarrollo humano? Pues ya que cada una trabaja de cierta manera, pues entonces, según ustedes o según su trabajo, pues ¿qué aporte le pueden dar al desarrollo humano? Eso yo. Sí. Bueno, como les decía, en la corporación en la que yo trabajo, hago un trabajo social donde fortalecemos las capacidades y las habilidades de niñas, principalmente de niñas y mujeres jóvenes afrodescendientes de la ciudad que viven en las periferias de la ciudad, y pues nuestro trabajo principalmente se ha concentrado en la Comuna 3. Y desde ahí y desde este fortalecimiento de habilidades, cómo le mostramos a estas mujeres que viven en un contexto de violencia que las mujeres afrodescendientes no estamos rezagadas a ciertos oficios que caben o
porque están dentro del imaginario social y porque vemos una mujer afrodescendiente, entonces ahí mismo nos remitimos al servicio doméstico, que yo lo respeto profundamente, porque trabajar en los servicios generales es una cosa increíble, ¿cierto? Toda la demanda que hay que hacer y el esfuerzo y demás que muchas veces no es valorado, pero yo creo que desde la corporación, de este caso puntual, desde ahí el desarrollo humano pues está por todos lados, porque ahí le estamos abriendo las puertas y la visión a estas mujeres jóvenes afrodescendientes que tal vez dicen, no, es que tengo que seguir repitiendo el mismo círculo, la misma historia de mi mamá, de mi abuela, el mismo círculo del empobrecimiento, ¿cierto? Claro está, el mismo círculo del rezago, la misma historia que nos mantiene siempre por debajo de la sociedad, y cómo a partir de esas acciones también buscamos o generamos, no, impulsamos el tema de la justicia social, que no la tenemos muy en cuenta. E impulsar la justicia social no es que nosotros queramos preferencia, y cuando digo nosotros y nosotros, pues estoy hablando de la población afrodescendiente, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. No es que nosotras queramos preferencia, sino que queremos igualdad de oportunidades. Entonces desde ahí, desde la Corporación Flor Púrpura, pues lo que hacemos es fortalecer las capacidades de estas mujeres y que puedan desde sus roles cotidianos romper con acciones o con esas prácticas y hacerle frente a las prácticas racistas, pero también a las prácticas machistas, pero también a las prácticas patriarcales que se han naturalizado en la sociedad, y desde ahí vamos rompiendo, poquito a poquito vamos rompiendo, y eso ahí de entrada pues entra, valga la redundancia, el desarrollo humano, ya desde otras esferas, y lo digo muy rápido pues, como yo soy comunicadora social, yo soy consultora de eventos, de ciudad y de videos, bueno, todos estos escenarios, pues también es un asunto de ir rompiendo imaginarios, ¿cierto? No solamente desde mi estética como mujer afrodescendiente, y ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con el desarrollo humano? Pues todo, porque cuando una rompe imaginarios, pues le estoy diciendo a la gente, es que yo también quepo aquí, y es que yo también puedo hacer eso, y cuando yo entro a cambiar la estructura desde adentro, valga la redundancia, ahí vamos cambiando muchas cosas en beneficio, por supuesto, de nosotros y nosotras, que hemos sido históricamente rezagados, pero que no nos quedamos aquí, sino que vamos agenciando nuestras herramientas de liderazgo para poder trascender y poder llegar a otros lugares. Entonces yo podría quedarme aquí hablándoles mucho tiempo, me voy emocionando, pero yo creo que desde esos dos escenarios, porque hay otros escenarios también de liderazgo en los que vamos cambiando esas narrativas desde lo audiovisual, vamos cambiando esos pensamientos y todo eso que hace que la otra persona esté por detrás o por debajo del resto de la población, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? No quedarnos ahí, sino que a través de este tema de todo el desarrollo humano y de las estrategias que podamos ir generando, pues ir subiendo de nivel en el escalón rápidamente. Bueno, partamos desde desarrollo humano, podría catalogarse también como una evolución positiva de la sociedad. Pero empecemos desde abordar de que la salud mental no está catalogada como un problema de salud pública. Partamos desde ahí. Ahorita nos hablaba el joven que estaba anterior a nosotros acerca de cómo su empresa se vive en decline en el tiempo de pandemia, pero se nos ha olvidado mirar las cifras del índice de maltrato doméstico infantil, de suicidio, la tasa que ha aumentado, porque tenemos un problema de salud pública en cuanto a la parte mental. ¿Qué está pasando? Hemos tenido colapsos en cuanto al hospital mental psiquiátrico que tenemos acá en Bello, y es teso porque no le están dando la importancia que verdaderamente se requiere. Las personas, yo que lo estoy desarrollando desde el ámbito privado, nos damos cuenta que la mayoría tienen para mutilarse, en arreglarse las uñas, arreglarse en el cabello, pero no quieren invertir en su salud emocional y mental. Lo que estamos teniendo es una sociedad que en vez de ir en avance, va en declive, porque si ustedes mismos se ponen a analizar y a catalogar, podemos ver que lo que antes era considerado como una libertad se volvió un libertinaje, en el cual se me olvidó que mis derechos van hasta donde inician los del otro. No hay respeto ni por el otro en su área sexual, no hay respeto por el otro en sus decisiones de un sí o de un no, no hay respeto ni siquiera por nuestro propio cuerpo. Estamos en una sociedad en la que el índice de consumo de drogas es uno de los más altos. El alcoholismo inicia en las edades más tempranas, y ahorita en una de las preguntas que me hacían con respecto a los niños,
La mayoría de niños y adolescentes con los cuales trabajo desde que tenía 15 años, porque me gustaba tener grupos y estar rodeada de personas, probaban el licor desde sus propias casas, no tenían que salir. El mismo licor que dejaban sus padres lo tomaban, era súper adquisitivo para ellos. Entonces partamos de que una evolución positiva requiere desde un cambio directamente del pensamiento, porque mientras la mente siga siendo nuestro principal problema, se va a volver una emoción y al último, como les decía ahorita, así suena relevante, se convierte en una acción. Ese concepto machista, ese concepto en el que la mujer entonces ya por ser demasiado independiente ya cree que no necesita ayuda del otro, también está sobrevalorado. Nosotros tenemos que aprender que no se trata de un conflicto entre roles, entre hombres y mujeres, se trata de aprender a trabajar en equipo, ¿cómo se dice la palabra? En equidad, por así decirlo. Se trata de que empecemos a trabajar de esa manera, porque mientras sigamos siendo nosotros nuestros principales enemigos, mientras como sociedad entre nosotros peleemos por roles, que es lo que le estamos enseñando a nuestros niños. Si verdaderamente queremos una sociedad que evolucione, que tenga un desarrollo positivo, tenemos que empezar desde ya volviendo a las raíces. Hemos criticado demasiado el concepto y la manera en la que criaron a nuestros padres, pero se volvió una sociedad experimental. Y en esa sociedad experimental tenemos una sociedad más desechable que la anterior. De hecho, nuestros papás desarrollaron capacidades de resiliencia que los niños de hoy en día no tienen. Porque como les decía ahorita, tenemos un mal concepto de lo que es libertad y libertinaje. Cuando comprendamos establecer los límites sanos, tanto de la mente, de la manera de actuar y de desarrollarnos, vamos a tener una sociedad muchísimo mejor. Y eso es lo que quiero hacer desde mi carrera, desde mi profesión. El año pasado hicimos un trabajo, estuve con Jesse, aunque ustedes no lo crean, somos amigas, mejores amigas desde hace 12 años. Nos hemos visto crecer en todas las áreas y hice un proyecto de un trabajo con respecto a los factores de riesgo en la salud mental de la población afrodescendiente, porque es súper importante entender que según el concepto y el contexto de lo que vivamos, vamos a desarrollarnos. Y para tener un verdadero desarrollo humano tenemos que sanar, porque si estamos rotos, todo lo que nos brinden se va a filtrar y no va a obtener resultados. Y ahí quería decir algo, aportar algo con respecto a la frase que dice Eli, y alguien la ilustra de manera más explícita y dice: tu derecho a mover este puño, tu derecho a mover este puño termina donde comienza mi nariz. Y muchas veces creemos entonces que nuestros derechos son ilimitados y entonces está el tema de la libertad de expresión, y entonces no, yo digo lo que a mí se me dé la gana, pero no pensamos en el otro. Eso también es desarrollo humano, o sea, pensar en el otro, pensar cómo se está sintiendo el otro. Y ahora que Eli mencionaba el tema del trabajo que hizo con población afrodescendiente, pues ahí también entra el tema de cómo violentamos al otro desde la palabra, por ejemplo. Y esa violencia desde la palabra, aunque no lo creamos, causa unos impactos absolutamente negativos y desastrosos en la persona y en la mente del otro, que no permite que avance en el tema en este caso, el desarrollo humano. No sé cómo articularlo, pero no crean que el desarrollo humano solo tiene que ver con economía. O el profesor aquí me corrige, ¿cierto? Es una sombrilla y tiene que ver absolutamente todo, para que también lo tengan en cuenta. Bien, de hecho, lo comentamos en otro semestre, y los dos pilares fundamentales del desarrollo humano: desde el ser, la esencia del ser humano, biopsicosocial, espiritual, cultural, y desde lo económico. Esas corrientes pues, capitalistas y administrativas son dos enfoques que tratamos de funcionar durante el semestre. Es lo que dice, estamos viendo, que no es solamente pensar en evolución de lo económico, sino del ser, de la esencia. Interesante. Ok, muchas gracias. Y hablando de libertad y libertinaje, seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿consideras que la libertad puede ser expresada desde el libertinaje? ¿Por qué? Para mí no. Que lo que te decía ahorita, el libertinaje es actuar sin reglas. Y toda sociedad conducida debe tener reglas. Todo establece reglas. Hay reglas laborales, reglas en la universidad, reglas en los hogares. Es imposible vivir sin las reglas. Y las reglas nos permiten tanto hacer respetar y valer mis derechos, como también que el otro se pueda defender. Hay que comprender algo que les hablaba ahorita, y es con respecto a los contextos. Cuando nos hablan de que la violencia física, todo el mundo se escandaliza. Es que también hay una violencia psicológica, y es cuando Jesse nos hablaba de las palabras. Las palabras lanzadas tienen resultados y las acciones tienen consecuencias.
Tenemos que partir desde eso. ¿Hasta dónde puedo actuar? La palabra libertad significa tengo derechos, puedo hacer, puedo reclamar. Pero el libertinaje es la manera desbocada. Poniéndolo en un ejemplo, es como los caballos. Si los tiemblas demasiado, tienden a no caminar, y si los sueltas, se pueden desbocar. Para mí hay que manejar el equilibrio. El equilibrio de la libertad es donde yo me expreso, pero también respeto al otro. El libertinaje es el caballo desbocado, donde la sociedad, porque tengo un apetito sexual, lo satisfago y te puedo abusar, te puedo violentar, puedo hacer de ti porque esta es mi necesidad. Y partamos con cuál es el concepto verdaderamente de necesidad. Una necesidad es alimentarme. Si no me alimento, me muero. Una necesidad es ir al baño, pero el sexo no es una necesidad biológica. El sexo se maneja desde la mente. Y hablando abiertamente, ¿quién se masturba pensando en un cactus? Nadie. Entonces todo parte desde aquí. Y para mí, cuando aprendas a controlar aquí, vas a aprender a controlar tus acciones y vas a dejar de ser libertino justificándolo en la libertad. Ese es mi concepto. Sí, pues Eliana yo creo que dio una explicación muy acertada del asunto. Sí, somos libres siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. Porque es que el libertinaje es cuando ya pasamos el límite, cuando pensamos, eso que yo les decía, cuando pensamos que nuestros derechos son ilimitados y yo hago lo que se me da entonces la gana y yo digo y no me importa lo que vos estás pensando o lo que puedas sentir, ¿cierto? Entonces, algo, para no salirme del marco de la discusión o de la esencia, por ejemplo, de lo que yo hago, comentarios como, por ejemplo, chistes. El chistecito pues que le hacemos al compañero del salón, no, es que es un chiste ya, pero el compañero le está diciendo que no le haga el chiste, no, es que yo tengo derecho a expresarme, pero el compañero se siente mal, no me importa. Por ejemplo, cosas tan básicas como eso, que uno diría, ay no, pero tan exagerada. No es exageración, nosotros tenemos que medir hasta dónde va nuestro derecho, hasta dónde va nuestra libertad y como también estamos abordando el tema del libertinaje, porque lo vemos muy chévere, pero luego eso puede trascender en nuestra vida, incluso, no solamente en nuestra vida personal, nuestra vida profesional también. Entonces, para no hacerla muy larga, igual yo creo que con el ejemplo que ilustró Eliana les queda muy claro. El tema que mencionaba de dos términos, la alteridad y el altruismo, comprender la diferencia y poderlo ubicar en las circunstancias del otro, no hacer ese ejercicio, intentarlo. Uno de los mensajes ha sido ese, eso que son como herramientas o aspectos que nos ayudan a convivir mejor, a respetar la diferencia, a respetar a conocer. Podríamos decir, eso es un tema de discusión en otra ocasión, y es que estamos muy entretenidos, muy enfocados en la educación, en la creatividad, la innovación, sostenibilidad, lo ambiental, revolución industrial 4.0, eso está bien, pero hasta que desde el punto de vista de la básica primaria, secundaria, de pronto hemos deteriorado esa formación tan interesante que ustedes dicen, en todos esos aspectos, nos escuchamos pues casi todos, hasta qué punto sigue estructurado desde la niñez, porque eso quizás como deteriorado un poco, repito, porque nos hemos encaminado, inclinado a otras tendencias, oleadas muy interesantes, pero el ser que, muy bien, Quiero aportar dos cositas. La primera, ¿quiénes somos nosotros? Hojas en blanco. Algunas vienen rayadas, otras cuadriculadas. Nuestro contexto social, cultural y nuestra familia son las líneas que se empiezan a escribir. Siendo adultos son las líneas que los demás van a empezar a leer. Entonces partamos hacia ahí, desde la importancia de la infancia. Y como segundo factor que les quería decir es con respecto al tema de nos enseñaron también un mal concepto que quiero que hoy ustedes lo cambien. Y es, trate al otro como le gustaría que lo trataran a usted. Pero es que a veces su concepto es que lo traten a las patadas. Respete al otro. Justo hoy tuve un paciente que me decía, a mí me gusta que me digan las cosas así, directas. Y yo sí, pero al otro no le gusta escucharlas de esa manera. Si yo como tu terapeuta te hablo solamente con términos profesionales, no me vas a entender. Yo me tengo que hacer a tu lenguaje. Entonces recuerden, no trate al otro como le gustaría que usted lo trate, porque usted puede tener un mal concepto de cómo quiere ser tratado. Trate al otro de acuerdo al lenguaje en el que el otro lo entiende. Y muchas gracias por la invitación.